Si ingresa alguien más, veré de aceptarlo. A ver. Si yo tengo una persona, que no es el caso de este muchacho, pero supongamos, que tiene una sonda nasogástrica y yo le pongo alimento, ¿cómo dirían que es esa alteración? Para que lo vean más claro. Una persona que tiene un botón gástrico o tiene una sonda nasogástrica y recibe alimentación enteral por esa vía. ¿Lo hace de manera normal? No, sería alteración de la alimentación. No, porque se alimenta, no tiene una alteración de la alimentación. Ah, el patrón habitual, entonces. Ahora sí, porque su aparato digestivo funciona. Una persona que tenga una sonda vesical o que necesite una chata para eliminar tanto intestinal como vesical, ¿tiene una alteración funcional de la eliminación? Sí. No. No, un patrón. Bueno, entonces, Está alterado el patrón habitual alguien de que eliminación. preguntó, no me acuerdo quién era, que preguntó que no entendía lo del patrón habitual. ¿Ahora lo entiende? Sí, sí, porque la mayoría me parece que estábamos desorientados con esa parte. ¿Cómo sería, profe, que quedaría? En cualquier caso, si es la eliminación es la más larga en cualquier caso, la eliminación es un diagnóstico de los más largos para presentar la alteración, porque hay que explicitarlo muy claramente. Tenemos dos tipos de eliminaciones. Una es vesical, que tiene que ver con la sangre y los riñones, y la otra es intestinal, que tiene que ver con el aparato digestivo. Entonces, yo puedo tener una alteración de la eliminación, tengo que aclarar de cuál, si es vesical o intestinal. Pero a su vez, si es intestinal, puedo tener una constipación o una diarrea. Si es una constipación, diré por defecto. Si es una diarrea, diré por exceso. Entonces, alteración de la eliminación intestinal por exceso es una persona que tiene diarrea. Si no, tendré que poner por defecto, porque lo que no puede es no hacer. Pero una persona que puede hacer, pero lo que no puede hacer es hacerla como normalmente lo hace en el baño, y lo tiene que hacer en la cama, lo que tiene es una alteración del patrón habitual. Y también tendré que aclarar si es intestinal o vesical, o es de las dos. Porque son dos cosas, todas son cosas distintas. Te lo tengo que decir muy claro. En este caso no pasa, porque este muchacho puede eliminar tranquilamente y puede ir al baño. Porque si bien tiene las piernas vendadas, no está inmóvil en cama. Las hematomas, ¿cómo los pueden considerar? ¿Como una alteración de qué? Y acá puede costar más. Alteración de la piel. De la integridad de la piel. Si el hematoma es visible, quiere decir que está en las capas superiores de la piel. Y por integridad de la piel, aunque no esté rota la piel, yo puedo pensar en que algo de esa estructura normal se alteró. Puede ser un diagnóstico más difícil de pensar, pero pueden considerar un hematoma como una de dos. O una alteración de la integridad de la piel, porque son capas internas de la piel, o como qué otra necesidad lo pueden considerar. ¿Como una alteración de qué? ¿Qué es un hematoma? Un golpe fuerte.
No, eso es lo que lo produce. ¿Cómo definirían lo que es un hematoma? Como algo, como una coagulación de sangre, algo así. No, la sangre no está coagulada, está fuera del lugar, pero no coagulada. Acumulación de sangre, puede ser. No. Algo más importante. ¿Dónde está esa Se rompen. sangre? Acumulación Los de vasos coágulos de sanguíneos sangre. están rotos y la Pero sangre está acumulación fuera. de sangre no me dice nada. A ver, no es, es una lesión en la piel, pero ¿dónde debe estar la sangre? Adentro de los vasos. Bien, un hematoma es una extravasación de sangre. Seguro, sí, siempre. Donde quiera que sea, sangre que salió de un vaso. Lo puedo considerar como una alteración de la circulación porque esa sangre salió de adentro del sistema. O lo puedo considerar como una alteración de la integridad normal de la piel. ¿Entienden cómo pueden ver esa necesidad? La manifestación siempre va a ser el hematoma. Entonces, en este caso del hematoma, ¿no se altera la visualización del patrón habitual de la piel o algo así? No mezcles una cosa con otra. Estamos hablando de la necesidad de mantener la piel íntegra. Si yo considero que la piel íntegra no forma solo la epidermis, sino la endodermis, piel, cuando se extravasa sangre y se deposita en las capas superiores de la piel, tengo una alteración de esas capas normalmente, porque no debería tener sangre ahí. Entonces, ¿puedo considerar un hematoma una alteración de la piel? Sí, porque la piel no necesita tener hematomas. O puedo considerarlo una alteración de la circulación, porque tengo sangre que salió de un vaso, donde debería estar, o sea, no circula. Cualquiera de las dos maneras está bien, porque indica lo que pasó. La causa, ¿cuál sería? ¿El golpe? ¿Cómo Lesiones. llamamos al golpe? Hematoma. Lesiones. No. ¿Cómo llamamos al golpe en la primer diagnóstico? ¿Traumatismo, profe? O traumatismo, politraumatismo. Traumatismo. Es la manera de llamar a tomar contacto con un objeto más duro. No importa si yo me caigo, si me pegan, si volé por el aire, si me atropelló un auto, siempre es un politraumatismo, un traumatismo. Traumatismo. Y la manifestación, no hay duda, que es el hematoma. Profe, yo escribí alteración de la integridad normal de la piel relacionada con el politraumatismo manifestado por los hematomas. ¿Está bien? Está bien. Ese es un diagnóstico bien formulado. Diagnóstico real. Al edema lo pueden usar igual, porque el edema es una extravasación de agua, básicamente. Agua con un poquito de sal. Pero por eso, por esos golpes, para favorecer el retorno venoso, que es el que tiene que drenar todo eso que ya es un desecho, tiene puestas unas vendas y tiene elevados los pies. Eso no quiere decir que no pueda caminar. En ningún momento se habló de que está inmovilizado. Entonces, ahí quedaría otro diagnóstico. Alguien habló de emociones con referencia al párrafo de que solo piensa en su mujer y su hijita, que lo visita a ella todos los días, pero la pequeña no puede ingresar al hospital. ¿Qué diagnóstico pueden hacer con eso?
Piensen en las necesidades básicas. Para El poder descubrir, comunicarse con su hija. no, porque él no tiene un problema de comunicación. Hoy en día menos que nunca. Videollamadas. Él dice que no la puede ver y la extraña. No lo dice directamente, pero... ¿Necesidad piensa. afectiva? ¿Cómo? ¿O necesidad afectiva de los vínculos familiares? Sí, pero podemos hablar... Tiene un nombre esa necesidad, que tiene una manera de Sí. decirla, pero Más breve, sí. generalmente se habla de amor y pertenencia. Cuando uno extraña o le falta algo que no tiene, puede ser una cosa, puede ser una mascota, como puede ser una persona. A ver, cuando ustedes, suponiendo que alguna vez hubieran estado, están internados en una cama de hospital, ¿qué es lo primero que extrañan? La misma cama la mayoría, y La cama y la almohada. familia. Sí, la misma cama, porque... Después extrañan el baño, porque uno tiene pertenencia con el baño de uno. Y después extrañan todo lo demás. Pertenencia. Después extraño a mi perro, después extraño a mi familia, a mi amigo, al que sea. Esa es una necesidad de amor, que no es comunicarse. Comunicarse sería que no pudiera manifestar lo que siente, pero él lo puede manifestar. Él lo dice. O sea, no es comunicación, es la relación que tiene con su hija. ¿Por qué no puede entrar la hija al hospital? ¿Por qué suponen que no puede entrar? Y esto es importante que lo sepan. Cuando habla de hijita, ¿qué les dan idea de qué tipo de hija les parece que es? Porque está en el sector de Porque es adultos. pequeña. profe. Bien. Menor de edad. Más allá de que estuviera en el sector de adultos o en el sector que estuviera, ¿qué restricción hay con respecto a los chicos y a las visitas de hospital? No se ingresan los menores ¿De qué edad? en las visitas. De 12 años. En algunos lugares pueden decir de 15, pero de 12 años seguro. Los menores no entran al hospital, como no sean pacientes. Entonces, la mujer lo puede ir a ver, no puede llevar a la hija. Eso es lo que él manifiesta. ¿Algún otro riesgo que se les pudiera ocurrir? Hicimos diagnósticos reales, hicimos diagnósticos de riesgo. ¿Hay algún otro que a alguien se le pueda ocurrir? Con los diagnósticos que ya vimos, ¿quién puede tratar de hacer una planificación? Profe, el último, el de necesidad de pertenencia, ¿cómo había quedado entonces? Eso no comprendí. Alteración del amor y pertenencia relacionado con no poder ver a su hija. Manifiesta que no ve a la hija. O que no tiene visitas de la hija. Porque dice que lo visita la mujer y no la hija. ¿A ustedes les parece que una persona que solo tiene está recuperándose de un politraumatismo, donde lo más grave fue la dislocación del hombro, y está internado unos días,
¿Tiene riesgo de ser un paciente que entre en depresión? Estamos hablando de una persona normal, común, joven, con familia, que la familia lo visita. ¿Ustedes creen que todo paciente que tiene una internación menor recibe atención y tiene visita familiar, tiene un riesgo de depresión? A ver, todo el mundo tiene riesgo de morirse en algún día. Vamos por las cosas que es posible que pasen. ¿Es posible que esta persona caiga en un pozo depresivo? Sí, Sí, ¿Por profe, qué? porque se está preocupando por el trabajo y por el sostén que él es de la familia. No, por el trabajo no está preocupado, precisamente. Ah, claro, por el diagnóstico estamos fijándonos, sí. Porque cuando una persona está en blanco y encima está cubierta por la RT, está tranquilo porque está cobrando igual. Él no tiene problemas por su trabajo. No tiene una patología importante, tiene una recuperación prácticamente completa. Lo están atendiendo para que recupere mejor, visita a la mujer, si extraña a la hijita. Con esas condiciones, ¿creen que la depresión es un riesgo posible? O sea, cuando yo doy un riesgo posible, tiene que ser muy posible. Insisto, todos nos vamos a morir algún día. Riesgo de morirme, riesgo de que se me altere el bienestar, sí. Vamos a necesidades concretas. Si ustedes pasaran en el hospital con una persona que está en esta situación, ¿pensarían que tiene riesgo de deprimirse? ¿O tendría que tener algo más que dijera que está desanimado y que no sabe qué va a pasar? Digo porque alguien lo sugirió, o sea, los riesgos no solo tienen que ser razonables, sino tienen que tener relación con el caso. Claro, pero no aclara que tiene ningún otro problema. Con un paciente así, yo no pensaría en una depresión. Pensaría en una depresión si además hay alguna otra manifestación, no como en un primer riesgo. Más si la mujer lo visita todos los días. Pero bueno, insisto, los riesgos tengo que verlo ya pasando, tiene que tener una alta posibilidad, y no es muy relativo. Volvamos con lo que decía antes. ¿Quién con uno de estos diagnósticos puede intentar comenzar con una planificación? ¿Saben lo que es una planificación? ¿Alguien se los explicó alguna vez? Profe, ¿no es donde se escribe toda la información de lo que le vamos a hacer al paciente? No. Planificar es presentar un plan de intervenciones, un objetivo con su fundamentación científica de cada uno de los diagnósticos que yo hice. O sea, establezco qué voy a hacer. No tiene ninguna explicación. Para tal diagnóstico, yo hago estas intervenciones. Quiero que la persona logre tal cosa y elijo estas intervenciones por este y este concepto científico. ¿Alguna vez hicieron algo de eso? Profe, ¿podría ser mejorar la movilidad del miembro superior derecho? Podría ser.
para el diagnóstico de movilidad. Sí. ¿Cuáles serían tus intervenciones? Bueno, el primero sería el lavado de manos. Bien. em, Asegurarnos de que el cabestrillo esté bien colocado, no se haya movido, no se lo haya sacado, que aún siga donde lo puso el médico, para que no se vaya a lesionar aún más. Siempre y cuando me des una fundamentación, lo puedo aceptar. Y visualmente, bueno, lo hacemos como para que después no surja un posterior daño más grave, porque muchas personas no lo aguantan, ni al yeso ni al cabestrillo se lo sacan. La persona está Entonces, internada, primero. Primero que está internada. Uno cuando está internado suele no hacer lo que se le da la gana, sino tiene más posibilidades de hacer solo lo que le indican. Pero una fundamentación no es explicar para qué se hace, sino que es fundamentar científicamente por qué se hace. Lo que vos me estás dando es una explicación, y lo que yo necesito es una fundamentación científica. ¿Estamos de acuerdo que mantener el cabestrillo en posición es una intervención? Pero, ¿por qué? ¿Por qué le ponen un cabestrillo? para que posteriormente, determinado tiempo, vuelva a tener la movilidad de su miembro superior. Sí, pero seguís explicándome, no me decís por qué. Ayuda. No. Vamos lejos. Para que A no- ver, ¿qué para es? que no puedas volver a dislocarse. No. ¿Qué es una dislocación de hombro? ¿Qué le pasa a la articulación del hombro? ¿Se sale, profe? Se sale, se zafa, Bien. Y no se encuentra en el lugar nunca. en ese salirse, zafarse, ¿qué es lo que se lesiona? No se rompe, se lesiona, se estira, ¿qué cosa? No son los huesos. Aclaro. Los ligamentos. Bueno, Los cartílagos, entonces, ¿por qué fundamento científico la inmovilidad favorece a su recuperación? O más o menos ya se los dije, pero no es explicar, es decir por qué la inmovilidad le beneficia. Intervención. De los cartílagos. A ver, intervención, mantener el cabestrillo en posición. ¿Cómo puedo decir, en pocas palabras, que esa posición beneficia? Y te lo dije más o menos. ¿Cómo lo pueden producir en palabras? No es explicar, es fundamentar. para no lesionar los cartílagos, los ligamentos. No, porque ya están lesionados. Para la Para recuperación favorecer la de los recuperación de sus ligamentos, los ligamentos. Ahora sí. cartílagos, los músculos. A ver, ahora sí, si yo hablo de que la inmovilidad de la articulación favorece la recuperación de los ligamentos, sí estoy dando una fundamentación. ¿Te das cuenta que no es lo mismo que explicar? Sí, lo que pasa es que por ahí bueno, en mi caso se confunde porque digo muchas cosas y capaz que no lo estoy diciendo bien. Estamos de acuerdo que no lo saben decir bien, que están Ajá, sí, sí. aprendiendo.
Lo que yo estoy tratando de que entiendan es la diferencia entre dar una explicación. Yo sé que lo que ustedes quieren decir, lo que ustedes tienen que lograr es decirlo bien, porque la idea la tienen, pero cuando tengan que darle esta fundamentación a otro, se la tienen que dar bien, o cuando la tienen que poner en una planificación en el papel, la tienen que poner bien, porque si no, no sirve. Porque enfermería escribe y tiene que dar un solo significado. No puedo poner toda una explicación larga. Tengo que dar una justificación científica segura que además se cumpla siempre. Por eso es imprescindible que aprendan a fundamentar. Bien. ¿Qué otra intervención pueden hacer? Ya se lavaron las manos y le verificaron la posición del cabestrillo. ¿Qué más pueden hacer? Bueno, ya sabemos que el lavado de manos, se le toman los signos vitales, se le dio Bueno, signos algo vitales de no lo habían dicho. educación, Los signos vitales no lo habían dicho. Signos vitales puede ser. ¿Qué otra intervención? brindarle educación, ¿De qué? del cuidado, no sé, no sé cuántos días, cuánto tiempo estará él internado, pero suponiendo que tenga que seguir con el cabestrillo en su casa, bueno, recomendarle de que no movilice demasiado el brazo, ese tipo de cosas. Si tiene el cabestrillo no lo puede mover. Si el cabestrillo está bien, a ver, un cabestrillo bien colocado no solo sujeta el brazo en el ángulo, sino que además está sujeto a la cintura. El cabestrillo no tiene el brazo sueltito así. El cabestrillo sostiene desde el codo hasta la mano, lo sostiene contra el cuerpo porque además se sujeta por la cintura. Ya, no puede mover el brazo. Si fuera Claro, de que esta educación, sería educación al paciente, siempre y cuando esta persona ya tuviera el alta, ya le habrían dicho, mañana te vas. Entonces, corresponde que yo le explique el cuidado que va a tener que tener cuando se vaya. Eso se llama educación para el alta. Supongamos que fuera. ¿Qué otra intervención más pueden hacer? Tenemos el lavado de manos, tenemos el control de signos vitales, tenemos la colocación del cabestrillo o la mantención de la colocación del cabestrillo, tenemos la educación al paciente. ¿Qué más podemos hacer para este diagnóstico? Falta una intervención importante. ¿Cuál puede ser? ¿Qué tiene que hacer un enfermero cuando hace bueno, El registro. bien. Toda planificación de cualquier diagnóstico comienza con un lavado de manos y termina con un registro. Siempre. ¿Cuál es la fundamentación del lavado de manos? Que no haya contaminación cruzada. Evitar la contaminación cruzada, prevenir la contaminación cruzada o previene la contaminación cruzada, cualquiera de esos está bien. ¿Cuál es la fundamentación de por qué tomo de nuevo los signos vitales?
para saber su medio interno, cómo está. Actualizar el medio interno. Yo ya sé, a ver, teóricamente yo ya sé cómo está, porque tengo que iniciar con la toma de signos vitales por protocolo. Cuando yo tomo una guardia, tengo que saber cómo están todos, entonces tomo los signos vitales. Y después pienso, planifico y voy a hacer, porque pienso que para este problema de movilidad hago todas estas intervenciones. Si vuelvo a tomar los signos vitales, sí, actualizo el estado del paciente. Suficiente con eso. Sea que, si lo pongo al lado de signos vitales, sé a qué se refiere. La del cabestrillo, ya lo explicamos. ¿Cuál es la fundamentación del registro? ¿Por qué registro? Además de que sea una obligación legal, ¿por qué registro? Para que el otro turno sepa la intervención que yo hice o que se hizo. Y si no fuera otro turno, porque no es solo para que lo lea el otro turno. Porque son Para las acciones registrar todas las realizadas. intervenciones. Porque tengo que dejar constancia de mis intervenciones. Para el que sea. Entonces, sí, tengo la planificación para un solo diagnóstico. ¿Qué otro diagnóstico quieren planificar? De los que vimos recién. El de la comida, el que no se puede, el de comer y Alteración del beber, patrón habitual de comer y beber. ese. ¿Cuál sería el objetivo de ese diagnóstico? Yo tengo la alteración del patrón habitual de comer y beber. Ese es mi problema. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Qué cosa tiene que lograr la persona? Cubrir Poder las alimentarse por necesidades de sí la solo. alimentación por sí solo. Lograr alimentarse por sus propios medios. Si lo quieren poner por sí solo, está bien. Intervenciones. ¿Cuál es siempre la primera? Lavado de manos y toma de signos vitales. Bueno, y después, ¿qué otra cosa harían? Sabemos que es un riesgo, porque no sabemos que no puede, pero es un riesgo. ¿Qué haría yo para evitar que esta persona tuviera esta alteración que le impide comer? Porque no se puede llevar la comida a la boca. Como enfermero, ¿qué haría yo? Darle los alimentos en la boca o en todo caso decirle a la persona a quien lo está cuidando, darle los alimentos ¿Cómo se para llama? que lo alimenten. A ver. Vamos por otro lado a ver si lo descubren. Normalmente la profesión de enfermería se puede desarrollar en 4 ámbitos, ramas, situaciones distintas. ¿Cuáles son esas 4 ramas en las cuales se puede desarrollar un enfermero? ¿De qué puede trabajar un enfermero? Docente, ¿Qué más? después la asistencial, Sí. Docente, asistencial, ¿qué más? Educativa. Es docencia. No, docencia, perdón.
docencia asistencial. ¿Qué tienen que hacer ustedes para recibirse al final de todo? Una tesis. ¿Y eso qué es? No, eso ni siquiera llega a ser una tesis, pero ¿qué es? Es un trabajo de investigación. Bueno, investigación es otra rama. ¿Qué otra cosa puede hacer un enfermero además de asistir, enseñar? Administrar, No es administrar. administrativa, ¿no? No, porque el administrativo es administrativo, el enfermero no es administrativo. Esa es precisamente la pelea de la última reforma de la ley. El enfermero no es un administrativo. No se dice administrar. ¿Qué cargo puede tener un enfermero? Supongamos que en un hospital, ¿qué puesto puede tener un enfermero? Encargado de piso, ¿cómo se dice? No sé. Bien, ¿qué más? Supervisor. ¿Qué más? Jefe, supervisor, profe. ¿Qué más? Sigan subiendo. Coordinador. ¿Qué más? Director. Puede ser director. Puede ser director del hospital, pero antes tendría que ser otra cosa. Está bien. A todos esos, cuando uno pasa por esos cargos, no es un administrativo. Ustedes a un director, a un jefe de departamento no le dirían un administrativo, porque se va a ofender mucho. Son puestos de gestión. Quiere decir, yo decido. Entonces, enfermería puede hacer gestión, carrera jerárquica, puede hacer investigación, puede hacer docencia, y lo primero que hacen ustedes es asistencial. Cuando ustedes hablan de ayudar a alguien a hacer algo, es asistir a, porque esa es la tarea de enfermería, asistencia. Entonces, cuando hablamos de asistirlo, ayudarlo a que coma, se asiste, ¿cómo se llama cuando uno come? Cuando uno ingiere, asistir con la ingesta, asistir con la comida. Que puede ser acercarle la comida o puede ser hasta llevársela a la boca. Esa sí es una intervención. Para ese mismo diagnóstico, ¿qué otra intervención pueden hacer?